Para entender el derecho romano hay que empezar por un concepto que nos parece muy familiar, pero que para ellos era radicalmente distinto: la familia. Olvidémonos un poco del afecto o de la sangre. En Roma, la realidad jurídica familiar giraba en torno al poder, un poder absoluto y legal concentrado en una sola figura. Hoy vamos a desentrañar esa estructura, la del pater familias, que fue, ni más ni menos, la columna vertebral de todo su derecho privado. Y para empezar, tenemos que hablar de una palabra clave: persona. Es curioso, porque su origen viene del teatro. La persona era la máscara que usaba un actor para que su voz resonara, para interpretar un papel. Bueno, pues eso es exactamente lo que significaba en el derecho romano. Ser un ser humano no te convertía automáticamente en una persona con todos los derechos. La personalidad jurídica era un rol, un papel que la sociedad te asignaba. Y ese papel, ese rol, dividía a todo el mundo en dos categorías, sin grises. O eras sui juris, es decir, de tu propio derecho, alguien legalmente autónomo, un individuo completo ante la ley, o eras alieni juris, de derecho ajeno. Y esto significaba que toda tu existencia legal, todo lo que hacías, estaba sometido a la voluntad de otra persona. Entender esta división es la clave para entender todo lo demás. Muy bien, esta es la hoja de ruta de hoy. Primero, vamos a profundizar en esa diferencia fundamental entre ser autónomo o estar sometido legalmente. Luego, claro, conoceremos a la figura central, el pater familias. Vamos a desglosar su increíble poder, la famosa patria potestad. Veremos cómo se conseguía ese poder y, finalmente, las pocas maneras en las que se podía perder. Arranquemos. Empecemos entonces por este pódigo, esta clasificación que definía a cada persona en Roma. Y no era algo menor, ¿eh? Ser sui juris o alieni juris determinaba absolutamente todo. Si podías tener propiedades, si tu matrimonio era válido, si podías firmar un contrato, tu vida entera legalmente hablando. Entonces, si eras alien juris, estabas bajo el control de alguien más. Y había básicamente 4 tipos de poder. El primero es el más evidente, el del amo sobre el esclavo. Pero entre ciudadanos libres, la cosa se ponía interesante. Estaba la patria potestad, el poder del padre. La manus, que era el poder del marido sobre la esposa, que la ponía legalmente en la misma posición que una hija. Y el mancipium, una forma de control temporal de un hombre libre sobre otro. Todas eran formas de sumisión legal. Y aquí es donde la cosa se pone realmente fascinante. ¿Quién era el único libre de toda esta estructura? El único sui juris, el pater familias. Y ojo, porque el nombre engaña. No significaba ser padre. Un bebé recién nacido, si era huérfano y no tenía ningún abuelo o bisabuelo varón vivo, era un pater familias. La edad no importaba. Lo que importaba era ser el único con plena capacidad jurídica, el único que podía ser dueño de algo. Ahora que conocemos a la figura central, veamos cómo construía el mundo a su alrededor. El pater familias no era simplemente el jefe de la casa. Era literalmente el arquitecto de la realidad jurídica de toda su familia. La definición romana de familia es, para nuestra mentalidad, bastante chocante. No se trata de amor, no se trata de biología, se trata, simple y llanamente, de poder. La familia era el grupo de personas que estaban sometidas a la autoridad, a la potestas, de un único jefe. Punto. Era una unidad de poder, no de parentesco en el sentido que le damos hoy. Y esto nos lleva a una distinción clave: agnación contra cognación. A ver, la cognación es fácil, es el parentesco de sangre, el biológico. Pero para el derecho romano más antiguo, eso casi no importaba. Lo que contaba era la agnación, el parentesco legal, el que se creaba por estar todos bajo el mismo pater familias. Por ejemplo, un hijo adoptado era un pariente agnado perfecto, pero un nieto, hijo de tu hija, aunque era sangre de tu sangre, no pertenecía a tu familia agnaticia, sino a la de su padre. El poder estaba por encima de la biología. Bueno, ahora sí, llegamos al corazón del asunto, la patria potestad. Y tenemos que ser claros, esto no era la autoridad de un padre moderno, era un poder de una magnitud que hoy nos cuesta hasta imaginar. Era absoluto y, sobre todo, era para toda la vida. El aspecto más extremo y, francamente, el más brutal era el llamado ius vitae necisque, el derecho sobre la vida y la muerte de los hijos.
Aunque con el tiempo las costumbres y la presión social hicieron que casi no se usara y el imperio terminó por prohibirlo, el hecho de que existiera legalmente nos dice todo lo que hay que saber sobre el poder soberano que tenía el paterfamilias dentro de su hogar. Y en lo económico, el poder era igual de total. Imaginen esto, un hijo de familia podía ser un cónsul, la máxima autoridad de Roma, o un general que volvía cubierto de gloria y riquezas. Daba igual, no podía ser dueño de nada. Absolutamente todo lo que ganaba, su sueldo, los botines de guerra, una herencia, todo, sin excepción, pertenecía legalmente al paterfamilias. Era como si no existiera económicamente. Y lo más increíble es que este poder no se acababa nunca. No terminaba a los 18, ni a los 21, ni con el matrimonio. Un hombre de 50 años con su propia familia y sus propios hijos podía seguir legalmente bajo el poder de su padre de 70. La única salida, la única liberación natural era que el paterfamilias muriera. Los propios romanos sabían que esto era algo fuera de lo común. El gran jurista Gallo, en el siglo II, lo dice con todas las letras. Reconoce que este poder tan bestial era una característica casi exclusiva de ellos, de los ciudadanos romanos. No era lo normal en el mundo antiguo. Era una particularidad que definía su sistema legal y su sociedad. Bien, entonces, ¿de dónde salía este vínculo tan poderoso? ¿Cómo se originaba? Vamos a ver las formas legales por las que una persona terminaba bajo la autoridad de un paterfamilias. Básicamente, había 3 grandes caminos. El más común, lógicamente, era nacer dentro de un matrimonio legítimo, las famosas justa nuptia. La segunda vía era la adopción, que era un acto jurídico muy importante para traer a alguien de fuera a la familia. Y mucho, mucho más tarde, ya en el Bajo Imperio, apareció una tercera forma, la legitimación, para los hijos que habían nacido fuera de un matrimonio legal. La definición de Modestino sobre el matrimonio suena hasta poética. Comunidad de derechos divinos y humanos. Suena muy bien, ¿verdad? Pero la realidad legal era mucho más pragmática. El objetivo principal de las justae nuptias era uno, tener hijos legítimos que cayeran bajo la patria potestad del padre. Así se aseguraba la continuidad de la familia civil, del culto a los ancestros y, por supuesto, del patrimonio. Si el poder era para toda la vida, la pregunta es obvia. ¿Había alguna forma de escapar? ¿Se podía romper ese vínculo? Veamos las pocas, muy pocas maneras en que esta autoridad podía terminar. Las causas las podemos agrupar en 2. Por un lado, estaban los hechos inesperados, fortuitos, la muerte del paterfamilias, que era lo más común, o su muerte civil. Esto pasaba si perdía la libertad, por ejemplo, si caía prisionero de guerra o si perdía la ciudadanía. Y por otro lado, estaban los actos voluntarios del propio paterfamilias. Podía entregar a un hijo en adopción a otra familia o podía liberarlo a través de un acto llamado emancipación. Y la emancipación es un ejemplo espectacular de la creatividad jurídica romana. Fíjense en esto. Una ley muy antigua, de las 12 tablas, decía que si un padre vendía a su hijo 3 veces, perdía la potestad sobre él. Originalmente era un castigo para padres abusivos, pero los juristas, geniales como siempre, le dieron la vuelta y lo convirtieron en un procedimiento voluntario. El padre hacía 3 ventas falsas, simbólicas, a un amigo, y después de la tercera, listo, el vínculo se rompía y el hijo se convertía en sui iuris. Pero, y este es un gran pero, al principio, ser emancipado no era un premio, era todo lo contrario. Era una expulsión. Significaba que te echaban de tu familia civil. Sí, te convertías en sui iuris y podías tener tu propio patrimonio, pero perdías todos tus derechos como agnado, especialmente el derecho a heredar. Era, en cierto modo, una muerte jurídica dentro de tu propia familia. Y todo esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. La patria potestad romana nos parece algo de otro planeta, ¿verdad? Pero su lógica, la de un poder que busca proteger y controlar, ha dejado una huella muy profunda. ¿Qué ecos de esa autoridad casi absoluta podemos encontrar hoy, ya transformados y mucho más humanos, en figuras como la patria potestad o la tutela de nuestros códigos civiles? La respuesta nos muestra lo mucho que, para bien o para mal, nuestro derecho actual todavía le debe a la mente jurídica de Roma.